tardes. Mi nombre es el doctor Carlos Ernesto Arcudia Hernández y pues voy a disertar sobre la prohibición de sembrar transgénicos en la península de Yucatán, en México. Un caso de claroscuros en la interpretación conforme en este Congreso de Conocimiento. Pues bueno, nuestro tema pues es netamente jurídico y pues es el análisis de dos casos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho una interpretación conforme, abordando de manera divergente una cuestión. En el primero de ellos, sobre una autorización para sembrar soya transgénica, la Corte anuló dicho permiso en áreas de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en el estado de Campeche, en la península de Yucatán, pero en otra resolución echó abajo un decreto del gobierno de Yucatán, otro estado, que declaraba el estado de Yucatán libre de transgénicos en aplicación de un criterio estricto de distribución de competencias entre la federación y los estados. Ante un mismo fenómeno, la prohibición de siembra de transgénicos por los posibles daños al medio ambiente, la Suprema Corte de Justicia pues aplica dos criterios distintos. Así las cosas, tenemos que en el año 2012, pues la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede a la empresa Monsanto, conocida a nivel mundial, un permiso para la liberación al ambiente en fase comercial de soya Glycine Max L, genéticamente modificada, destinada a sembrarse en 253.500 hectáreas en 5 regiones que se ubican en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca. Los apicultores que pertenecientes al pueblo maya de Campeche en la península de Yucatán acuden a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de este acto. Los apicultores señalan que el cultivo de soja o de soya transcontaminaba la miel que producían e impedía el acceso a los mercados europeos. El juzgado de distrito de Campeche concede el amparo, pero el Ministerio Público Federal promueve la revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. El mismo se declaró incompetente y remitió a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia el asunto, al haber cuestiones de interpretación constitucional directa. La segunda sala de la Suprema Corte resuelve conceder el amparo a los apicultores promoventes porque determinó que se vulneró su derecho a la consulta previa y ordena la suspensión del permiso recurrido. Desestima los argumentos del Ministerio Público Federal, que analizaremos en el sentido de que se vulneraba el derecho a la alimentación y que ponía en tela de juicio la Rectoría del Estado en la conducción del desarrollo nacional y pues claramente en una solución aplicando el principio pro persona. Por otra parte, el gobierno del Estado de Yucatán, vecino de Campeche, emite el decreto 418/2016 por el que declara al Estado de Yucatán libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados. En los considerandos, el gobierno yucateco invoca el artículo 1 y 4 de la Constitución mexicana, el Convenio de la Diversidad Biológica, la Declaración de Río del Medio Ambiente. El Poder Ejecutivo Federal pues impugna este decreto mediante una controversia constitucional 233 barra 2016 y argumentaba que pues era una competencia exclusiva de la Federación. La Suprema Corte anula el decreto del gobierno de Yucatán y exhorta, no ordena, exhorta al gobierno federal a pronunciarse sobre la exigencia del gobierno de Yucateco de declarar o no al Estado libre de transgénicos. Tenemos que enfocar esto en el marco del derecho procesal convencional. Los estados como organizaciones políticas por sí mismos pues, son incapaces de proteger y tutelar derechos humanos y debido a intereses antidemocráticos que se generan y pues bueno, esta es una de las razones por las cuales se crean sistemas internacionales de derechos humanos. El derecho procesal convencional de los derechos humanos obedece esencialmente a determinar con más claridad y sencillez un área reciente de auge en el derecho y que se inicia en su sistematización en 1941. Esta disciplina es denominada también Derecho Internacional de los Derechos Humanos o Derecho Constitucional Transnacional.
Es factible definir el derecho convencional como el sistema de normas, reglas y principios creados mediante pactos o tratados internacionales en el que se establecen directrices e instituciones comunes entre diversos estados. El derecho convencional, pues bueno, se puede dividir en derecho sustantivo convencional y lo que nos ocupa, un derecho procesal convencional. El derecho convencional sustantivo de los derechos humanos, pues regula las relaciones entre los estados. Y el derecho procesal tiene como finalidad resolver controversias jurídicas mediante la aplicación o construcción del derecho a un caso concreto. Requiere de procedimientos, de tribunales, de operadores jurídicos y de mecanismos para hacer efectivas sus decisiones. Una primera reflexión, pues bueno, se puede dividir un derecho procesal convencional comunitario y el derecho de la integración de los derechos. Con respecto al derecho procesal de los derechos convencionales de los derechos humanos, hay un sistema universal, 3 sistemas regionales, el que nos toca es el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene su fundamento en el Pacto de San José, y pues bueno, tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro país pues es miembro de este sistema y pues en este sentido parte de ese derecho procesal convencional a nivel nacional se ha ido internalizando por medio de lo que el juez García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamó derecho control de convencionalidad. Los casos Almonacid Arellano versus Chile, y ahí empieza. Y en México, pues llega a partir del caso Ratilla Pacheco y sobre todo de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que dice que nuestro artículo primero dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías que para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y condiciones que establece la Constitución. Las normas relativas a los derechos humanos, que es lo que nos interesa para este ejercicio, que estamos haciendo en esta ponencia, se interpretarán conforme a esta Constitución con los tratados internacionales y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas en la protección más amplia. O sea, es el principio pro persona, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay una serie el principio, la interpretación conforme, pues bueno, viene de in harmony with the constitutions, viene del artículo 29 del Pacto de San José, y pues bueno, a diferencia de la Constitución española, que la Constitución española no es que hayan que interpretar los tratados conforme a la Constitución, sino la Constitución española del 78 se interpreta pues de acuerdo con los tratados. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues nuestro control de convencionalidad, de interpretación conforme es más restringida. Y ahora el principio de pro persona es que hay Quintero Mata, un teórico, nos dice que bueno, hay 3 elementos. Un elemento de temporalidad que se configura en todo tiempo. Un elemento personal, que son a las personas, y uno material. La protección más amplia. O sea, quiere decir que es la fórmula del mejor derecho y es el criterio indispensable de actuación hermenéutica ante una cláusula de interpretación conforme y cuyo sentido es señalar la aplicación de reenvíos que se realizan en normas sobre los tratados y la Constitución. Un poquito, si se nos permite, como dice el profesor Martínez Lascano, aquí en México, antes el derecho constitucional, pues, o el derecho de amparo, protegía la Constitución. Ahora, con el nuevo paradigma, bueno, ni tan nuevo, desde 2011, se protege al individuo por medio del principio pro persona. Entonces vamos a ver 2 casos en los que ya habíamos anunciado, el amparo en revisión 241/2015, que la Suprema Corte de Justicia resuelve que tiene su origen en unos juicios de amparo promovidos por la comunidad maya de Pacchen y Cancapchen,
una sociedad de apicultores y miel y cera de Campeche. Y bueno, pues ya habíamos dicho que impugnan un permiso de la Dirección de Sanidad Vegetal, del SENACICA también, de la Secretaría de Agricultura, que había concedido la liberación al ambiente en fase comercial de soya Roundup, o sea, la tolerante al glifosfato. El Ministerio Público se inconforma, porque el juzgado de distrito concede el amparo, el Ministerio Público se inconforma, dice que el artículo 4 vulnera el artículo 4 del derecho a la alimentación y el artículo 25 de la Rectoría del Desarrollo Nacional, y también que contraviene el artículo 33 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. La segunda sala resuelve que, pues bueno, realmente aquí lo que prima no no son los agravios del Ministerio Público, sino que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, reconoce que el derecho a la alimentación es estar protegido del hambre y por el otro la alimentación adecuada. No es siembra de transgénicos. Los señores ministros argumentaron con base en una controversia constitucional, se violó el derecho humano a los indígenas a ser consultados previamente, ¿sí? Informados y de buena fe a través de sus representantes. No se vulnera el derecho a la alimentación y pues lo del desarrollo nacional pues tiene que ver más con cuestiones de planeación que de siembra de transgénicos. Y pues bueno, las autoridades responsables no cumplieron la ley de bioseguridad y por lo tanto tumban esta autorización. El tema es que, pues bueno, la tumban, pero siguen sembrando. Y el gobierno de Yucatán emite un decreto del 26 de octubre del 16, el decreto 418/2016, que declara al Estado como zona de Yucatán, como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, ya no solo soya, así como productos contaminados para fines agropecuarios, para la producción de insumos humanos y agropecuario a fin de preservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la calidad de producción de las comunidades rurales y costeras. Y bueno, promocionar cultivos orgánicos también y bueno, unas otras cuestiones. Entre las consideraciones, pues está el convenio de la diversidad biológica, perdón, está el artículo primero, precisamente, la interpretación más amplia, los principios de los derechos humanos, el convenio de la diversidad biológica, que en su artículo primero postula la utilización sostenible de los componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de recursos genéticos. El convenio de la diversidad biológica pues es un tratado en materia de derechos humanos. De la Declaración de Río, que va anexa al CDB, el principio 15, que es el principio de precaución, y pues también cita a la Constitución de Yucatán de la libre determinación del pueblo maya, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Previsión al Ambiente, la Ley de Protección al Ambiente, faculta a las autoridades estatales para intervenir, aunque son federales, facultan, porque son concurrentes, para intervenir, y pues bueno, dice también que pues hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece el porcentaje de polen transgénico máximo en la miel para que pudiera ser considerada como orgánica. El problema aquí es que la soja transgénica, pudiera afectar la producción de miel que se exporta a Alemania desde el estado de Yucatán. En la controversia constitucional, pues la Corte, como ya habíamos avanzado, resuelve que pues el gobierno de Yucatán, ¿verdad? No tenía facultades para emitir tal decreto y por lo tanto pues lo deja sin efecto. Pero exhorta a la federación, porque uno de los considerandos también se empezó a comentar, que hace las consideraciones que hace el gobierno de Yucatán, pues es que ya había pedido
el gobierno estatal al gobierno federal que se manifestara y pues simple y sencillamente no recibió respuesta. Entonces exhorta a manifestarse, bueno, que sí o no procede esa declaración. Pero pues nosotros sentimos que si hay, hay un principio pro persona, que es dar la interpretación más favorable, cuidar a la persona, y pues están invocando derechos humanos de pueblos indígenas que son de tercera generación, en contra de los derechos de una transnacional de sembrar transgénicos, pues yo creo que se debió de haber no exhortado, ordenado más bien a la federación a pronunciarse. No estamos diciendo que pudiera obligar la Corte en un sentido u otro que lo pueda hacer, pero pues puede obligar a pronunciarse, no exhortar. ¿Sí? Por ejemplo, la Corte, los tribunales de la Federación conceden un amparo para efectos donde ordenan, o sea, si bien no conceden el amparo sobre el fondo, ordenan a la autoridad pronunciarse sobre tal o cual cosa. Pues en este sentido sentimos que debió de haber sido así por el principio pro persona. Pues bueno, hasta aquí sería todo. Estamos abiertos a los comentarios y pues bueno, agradecemos muchísimo su atención. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto.